Bienvenidos a este segundo vídeo del módulo Cómo convertir el contenido de la editorial en contenido digital. En esta sesión, en este vídeo, lo que vamos a hablar es de formatos, concretamente formatos de libros electrónicos o formatos digitales para el libro. ¿Y por qué hablamos de formatos? Porque una de las claves que vamos a entender es que hay muchas maneras de comercializar el libro en su versión digital. Si bien poco a poco la industria está estableciendo una serie de estándares que se van convirtiendo en lo que todos vamos a conocer o estamos conociendo como libro electrónico. Pero como editor tenemos que conocer los distintos formatos y entender cómo funcionan cada uno de ellos. Lo primero es entender que los formatos están relacionados con los hábitos de lectura y con los dispositivos. Sobre todo con estos segundos, es decir, se han generado muchos formatos distintos por la cantidad de dispositivos distintos de lecturas, aplicaciones y formas de leer que hay. Pero también relacionado a los hábitos de lectura entendemos que hay también muchos canales de distribución que han afectado también cómo los contenedores de estos libros, ¿no? Cómo se comercializan, cómo se venden y por lo tanto qué es lo que se produce para poder hacerlo. Un ejemplo muy sencillo que podemos entender es con un producto tan fácil como las enciclopedias. Todos acordaréis posiblemente las enciclopedias, que fue durante muchos años uno de los productos más rentables del sector editorial. Sin ir más lejos, grandes grupos como el Grupo Planeta se forjaron a partir de la venta de enciclopedias. De hecho, la enciclopedia Espasa Calpe, la que tenemos en la imagen, llegó a tener más de 70, 80 tomos. Imaginaros la dimensión. Rápidamente, este formato del libro, este formato que era en tomos impresos, en tapaduras, si queréis, fue reemplazado por esto, por un pequeño CD. Entonces, el más popular de todos fue la Encarta, que se distribuía y se empaquetaba en un CD. Por eso hay que entender, y es muy importante, la relación a veces entre formato y distribución. Pero una vez que se hizo digital, este formato una vez más volvió a cambiar a lo que hoy prácticamente todos conocemos como enciclopedia, que es la Wikipedia, que es la enciclopedia más popular del mundo, por ejemplo, y que está en un formato que es el HTML, que como veremos más adelante, comparte muchas de las particularidades que tiene lo que ahora llamamos libro electrónico. Y eso, de hecho, el libro electrónico es un heredero de ese formato del HTML, en un formato empaquetado para su distribución. ¿De acuerdo? Entonces, quedémonos a veces con esas dos claves. Por un lado está el formato en sí mismo y por el otro lado el empaquetado que nos permite su distribución. En gran medida no nos olvidemos que la manera en cómo los lectores se están relacionando con los libros está cambiando, se está modificando. La forma en cómo localizamos los libros, cómo los leemos y cómo los compartimos se ha venido transformando, sobre todo desde la llegada de Internet, ¿no es cierto? Si antes pensábamos en localizar un libro a través de una ficha bibliográfica en la Wikipedia, perdón, en la biblioteca, hoy en día, sencillamente con una búsqueda en Google o directamente en Amazon, podemos localizar prácticamente cualquier libro publicado en el mundo, ¿no? Una auténtica locura. Vamos a poder leerlo de inmediato gracias a la lectura digital y una vez que lo hemos leído, compartirlo en redes sociales para que otros puedan leerlo. Entonces, ante un lector que estaba cambiando, la industria rápidamente tuvo que comenzar a pensar en soluciones que se adaptaran a estos nuevos hábitos. Y estos nuevos hábitos venían, ojo, muy potenciados sobre todo por un hecho, que son los dispositivos. Concretamente, hay dos hitos claves que tenemos que pensar cuando hablamos de dispositivos de lectura digital, porque hasta, no sé, hasta el 2004, 2005, hablar de lectura digital era hablar de la pantalla del ordenador. Y hasta entonces nadie creía que eso era un rival para el libro, no era ni portátil, no era cómodo. En el 2006 Sony lanza su e-reader o dispositivo de tinta electrónica, ¿vale? Que es uno de los primeros dispositivos portátiles pensados específicamente para la lectura digital. Fue un primer avance que además vino luego refrendado de manera muy poderosa
por la aparición del Kindle 1 y la llegada también de la tienda de Amazon, la Kindle Store, para libros electrónicos. Esto prácticamente dicen, oye, es que los libros ahora tienen un dispositivo portátil de lectura que puede servir perfectamente para rivalizar contra el libro impreso. A los pocos años nació la tablet, ese gran invento que, digamos, trajo consigo Steve Jobs, y que luego se popularizó en muchas otras marcas, pero que en el 2008, si no estoy mal, 2009, vino a traer Steve Jobs, ¿no es cierto? Con la tablet, acabando casi con el reinado de los e-readers, y que además vino muy de la mano de la aparición de los primeros grandes smartphones. Durante estos años hemos visto como la distancia que separa una tablet de un smartphone se ha ido achicando, ¿no es cierto? Y tenemos smartphones cada día más grandes. Y lo que ahora nos encontramos es que los lectores todos tienen dispositivos de lectura en su bolsillo. Los e-readers, si bien han caído un poco en desuso, quien más, quien menos tiene tablets, tiene teléfonos, ¿no es cierto? Y la siempre presente pantalla del ordenador. ¿Y cuál es uno de los primeros dilemas y uno de los primeros retos que nos vamos a plantear cuando hablamos de lectura en dispositivos? Pues la cantidad tremenda de tamaños de pantallas a las que el libro se va a adaptar. Si el libro quiere ser libro digital, tiene que ser fácil, tiene que ser muy cómodo de leer en cualquier dispositivo y en cualquier tamaño de pantalla y en cualquier aplicación. Y ahí es donde la industria dio con una respuesta sencilla y muy efectiva, que es una de las que vamos a ver ahora. Bien, entonces os decía, ¿cuál fue esa gran respuesta que pudo crear la industria? Pues es un formato que es el EPUB 2.0, formato que nació con los primeros e-readers, con los primeros dispositivos de tinta electrónica, como un formato ideal para leer en esos dispositivos. Se adapta y se ajusta a cualquier tamaño de dispositivo, es decir, su contenido es líquido. Es como si los párrafos simplemente se reordenan para ajustarse a cualquier tamaño de pantalla. Y por lo pronto, se está convirtiendo poco a poco en el estándar del libro electrónico más usado. Y tiene otra ventaja. El EPUB, como decía, es un empaquetado que se basa en lenguaje HTML. Funciona, si queréis, igual que una página web. Por eso una página web también la podéis leer tanto en la pantalla del ordenador, en la pantalla grande, como en vuestro teléfono. Esa cualidad se llama responsive. Por lo tanto, el EPUB 2.0 tiene esa cualidad. Es un formato en HTML más CSS empaquetado, como decía, y se empaqueta para poder ser distribuido en un estándar que se llama EPUB 2.0. Su otra cualidad, sobre todo a la que se ha adaptado su industria, es su facilidad para convertirse en otros formatos. Concretamente vamos a hablar de MOBI o el AZW, que es el formato de Amazon. Y es importante señalar esto porque no os olvidéis que Amazon sigue siendo hoy por hoy uno de los mayores vendedores de libros electrónicos. Entonces el hecho que el EPUB se convierta en el formato de Amazon es muy importante. Pero además de eso se convierte en los distintos en HTML, si se puede abrir ese estándar, ¿no? Como él es empaquetado, se puede abrir, sacar los HTML y usarlo para la lectura online. La lectura online es muy importante hoy por hoy porque sirve para la lectura en plataformas por suscripción. Por ejemplo, 24 Symbols, Script, Nubico, es decir, las distintas plataformas que hay hoy en día por suscripción, donde generalmente funcionan a través de la web o en la aplicación, pero con una lectura siempre cloud o online. Además de ese EPUB 2.0, que vamos a ver también más adelante en detalle, tenemos el EPUB 3.0, que es la evolución de ese estándar. El EPUB 3.0 es el formato más popular para libros ahora mismo, maquetación fija o ajustable, o para libros interactivos con audios, vídeos, animaciones. Es decir, es el formato que vamos a preferir para hacer revistas, para hacer libros infantiles, para hacer coffee tables, libros de cocina, es decir, contenido donde la imagen gráfica y el texto está íntimamente relacionado y no puede ser un formato ajustable. Si el contenido no se puede ajustar, tendría que funcionar más como un PDF, si queréis, pero con muchas de las
propiedades del EPUB y la cualidad de ponerle interacciones y enriquecer el contenido. Obviamente, seguimos teniendo el PDF como un formato de libro electrónico. No es el más usado, y una de las razones por que no usamos PDF, os habréis dado cuenta ya, es porque no es ajustable. Es decir, no se adapta a los tamaños de los dispositivos. Y por lo tanto, eso claramente pierde en comparación al EPUB. Además, suele ser un poco más pesado que el EPUB, lo cual tampoco ayuda a que sea igual de móvil que el otro libro electrónico. Aún así, gran parte o un buen volumen de libros, sobre todo anteriores al 2006, y publicaciones científicas técnicas universitarias en aplicaciones de lecturas de bibliotecas, siguen funcionando bajo el parámetro PDF y por lo tanto debemos seguirlo considerando un libro electrónico. Y ahora, más recientemente, llamaríamos al MP3 como el siguiente gran formato, puesto que si hablamos de libros electrónicos, por un lado tenemos el EPUB 2 y el EPUB 3 como los reyes, el PDF como el rey de esa lectura en bibliotecas, pero también no nos olvidemos del nuevo formato de impresión bajo demanda, que funciona con la propiedad de que se vende como un libro electrónico, pero se le entrega al usuario como un libro impreso. Pero el siguiente gran formato que ahora es muy importante para todo el sector editorial son los audiolibros, que a través de las plataformas por suscripción, tipo Audible, tipo Storytel, tipo UBook, cada vez están teniendo un papel más destacado y más central en la producción editorial. Y por lo tanto vamos a tener que considerar el MP3 como uno de estos formatos estándar que tenemos que incorporar dentro de la industria editorial. Obviamente, aparte de estos, que son formatos muy estandarizados, tenemos una serie de formatos con los que trabaja el sector editorial que son de uso mucho más restringido, más minoritario, pero que no sabemos si en el futuro tendrán un lugar más destacado para el sector editorial. Uno muy importante, sobre todo a pensar en el futuro, serían las aplicaciones, las apps en sus distintos formatos, tanto para Windows, para iOS, para Android. ¿Por qué es importante pensar en las apps? Hoy por hoy, ningún editor te diría que una aplicación, una app, una aplicación es un buen formato a nivel comercial. Si sacas un libro programado como una aplicación, probablemente el costo de desarrollo de la propia aplicación generalmente no compense las ventas que vas a tener. Ahora bien, no sabemos cómo será en el futuro. ¿Y por qué? Porque una de las tendencias de la que se está hablando mucho es la literatura transmedia, ¿no? Libros que se leen de manera interactiva, con distinto tipo de aplicaciones que funcionan casi como a medio camino entre el juego y la aplicación. Y entre el juego y el libro, perdón. Y en ese sentido las aplicaciones son un formato muy interesante precisamente para crear esa experiencia. Tenemos también los PDFs enriquecidos, así como los libros web, por ejemplo, que ya son formatos menores, pero que en el sector de la educación concretamente, los libros K12, desde inicial hasta bachillerato, son usados por muchas editoriales. Tanto PDFs enriquecidos, que es una forma donde cogemos el PDF que mandamos a impresión y lo que hacemos es un poco reemplazar la imagen por un vídeo, alguna actividad por una actividad animada, etcétera, ¿no? Como los libros web, que lo que hacemos es directamente programar todo el libro en HTML para una experiencia 100% online del libro. Son formatos que se están usando mucho a nivel de libro de texto. Y por último, no nos olvidemos de los desarrollos propietarios o los distintos tipos de desarrollos propietarios que siguen estando de alguna manera más o menos presente dentro del sector editorial. Algo importante a entender es que lo habremos visto en el video anterior, en el video 1, si ya lo habéis visto, si no, os lo recomiendo. Es la importancia de la producción cuando hablamos de los distintos formatos. ¿Qué quiero decir? Que solo es eficiente, es decir, los otros son muy estándar porque su producción también es estandarizada. Lo mismo es que estos formatos requieren toda una producción desde cero.
Las anteriores pues tienen procesos de producción muy estandarizados, ¿no es cierto? Entonces, hacer hoy en día un EPUB, hacer un PDF para impresión bajo demanda, se puede estandarizar muy bien dentro del proceso de producción y hacerlo de una manera bastante eficiente. Algo en lo que nos tenemos que detener, por lo tanto, es en el EPUB. El EPUB, porque si hablamos de la transición de convertir una editorial que hace contenidos digitales, hoy por hoy para la mayor parte de las editoriales significa una editorial que es capaz de hacer un EPUB, que es el acrónimo de Electronic Publication. Como habéis visto, el EPUB se presenta en dos estándares, el 2.0.1 y el 3.0. Es posible que entre unos años solo hablemos del EPUB 3.0 con diagramación ajustable y diagramación fija. Pero hoy en día, por la cantidad de dispositivos y aplicaciones que están preparadas solo para leer 2.0.1, seguiremos teniendo este como el principal referente de producción. Aunque como digo, con miras a en algún momento hacer la transición al 3.0. Y como habéis visto, puede ser ajustable, es decir, que el texto se reajuste al dispositivo, haciendo la lectura más óptima posible en cualquiera de los casos, o de maquetación fija. Maquetación fija sobre todo sería un formato más tipo, si queréis, un PDF donde todos los elementos de la página se mantienen estáticos y que estaría muy pensado para una lectura, si queréis, a través de tabletas. Por lo tanto, esas serían las dos claves que puede hacer un editor hoy en día. El EPUB 2.0, que siempre es ajustable, o un 3.0 ajustable, si lleva vídeos y audios, o 3.0 maquetación fija, si lo que queremos es como un libro infantil, ¿no? Donde el texto tiene que estar en una posición muy determinada. ¿Y por qué habla del libro? El EPUB es tan importante y hablamos tanto de él. Lo primero es que es un estándar. De hecho, el estándar del libro electrónico más usado, el estándar respaldado por el Book Industry Study Group y que tiene toda una definición. Y es un estándar que además es una programación de código abierto. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú haces un EPUB no tienes que pagarle licencia a nadie. De hecho, puedes hacerlo con distintos programas gratuitos o directamente programarlo desde cero si tienes conocimientos de HTML. Obviamente mi recomendación es hacerlo con InDesign, que es la herramienta con la que también probablemente trabajaréis vuestros libros impresos y donde se crea un proceso más fluido y más automatizado. Pero entonces la ventaja de que sea programación de código abierto no solo es que no nos cuesta dinero hacerlo, sino que además cualquiera puede desarrollar una aplicación para leerlos, lo que permite a las librerías tener cada una su aplicación para lectura de libros electrónicos. Además, como lo mencioné antes, se puede convertir a otros formatos muy populares como puede ser el MOBI o el HTML. Y todo esto lo va a ser aceptado por todas las librerías de libros electrónicos. Es decir, todas las librerías que venden libros electrónicos venden EPUB. Algunas, además de EPUB, también aceptan PDFs, pero muchas de ellas solo aceptan este formato o, como en el caso de Amazon, es este formato convertido a uno propio, que sería, como os dije, el MOBI o el AZW, que es su formato propietario. Entonces, este va a ser el formato estrella en el que nos vamos a centrar cuando hablemos de libros electrónicos. Para acabar, no quiero dejar de mencionar el DRM, el Digital Rights Management. ¿Qué es el DRM? Es, digamos, la seguridad o el candado que se le ponen a los libros electrónicos para que no puedan ser compartidos libremente, para evitar eso que se ha llamado piratería de los libros, ¿no es cierto? Este gestor de derechos digitales conviene aclarar que no es intrínseco al EPUB. El EPUB, al ser un código abierto, permite que se le añada un DRM, pero el DRM no está definido en el estándar. Es por eso que casi todos los DRM que se usan en la actualidad son DRM nativos propietarios. Es decir, es una protección que le añade cada librería que vende el libro electrónico. Y con librería me refiero a las grandes librerías, ¿no? Es lo que le añade Casa del Libro cuando vende sus libros electrónicos, es lo que le añade Amazon, Barnes Noble, Gandhi, es decir, todas las grandes librerías añaden un DRM que es propietario. Existe otro tipo de DRM que es el de Adobe Content Server.
ACS, que se lee a través del Adobe Digital Edition, que es una aplicación de lectura. Este Adobe, este DRM es un DRM similar al de las librerías, muy duro, muy difícil de romper, que es muy estricto en el uso, pero que pueden incorporar las editoriales sin hacer un gran desarrollo, simplemente pagando unos derechos al Adobe para tener el DRM. También lo usan pequeñas librerías que quieren vender el libro electrónico sin tener que hacer toda la inversión en desarrollar una aplicación. En tercer lugar, tenemos el DRM social o el soft DRM, que es una forma de DRM que permite compartir el EPUB, el libro electrónico, pero lo que hace es ponerle una marca de agua con los datos del comprador al momento de realizar la compra, con lo cual el libro está personalizado, lo cual disuadiría de que lo puedan comprar. Este es, digamos, uno de los más usados, o que cada vez es el más usado por las editoriales independientes. Y por último, la opción siempre abierta de no poner ningún DRM en el libro y confiar en que el lector no lo va a hacer, que es una opción perfectamente válida. Como me convenía aclarar todo esto, porque el DRM hace parte del formato del libro electrónico, porque es como su candado y su llave, pero que no está estandarizado. Bien, hasta aquí lo relativo a formato, espero que lo hayáis entendido. Recordad, tenemos una clase sincrónica donde vamos a poder poner en práctica todo esto que hemos aprendido y sobre todo vamos a aprender con detalle cómo se elabora ese EPUB 2.0 o ese EPUB 3.0. Gracias y hasta la clase. Gobierno del Perú. El Perú primero.